Buenas tardes, hermanos, hermanas. Regresamos a la dinámica. Voy a empezar leyendo un pasaje. En cuanto lo identifiques, ves dónde voy, te pones en pie y seguimos leyendo juntos el pasaje. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo, en voz alta lee conmigo, y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornaron la fe de algunos. Qué hermoso versículo. De verdad, subráyalo. Si es tu Biblia, subráyalo una vez. Si es la Biblia del hermano, subráyalo dos y dile una por ti y una por mí, hermano. No se te olvida a ti, no se me olvida a mí. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Oye esto, conoce el Señor a los que son suyos. Si tú eres del Señor, el Señor te conoce. Tus debilidades, tus incapacidades, tus limitaciones. Si tú eres del Señor, el Señor te conoce y te ama y te capacita y te ayuda y te suministra de su espíritu para que hagas lo que tienes que hacer. Aleluya. Ante palabras como estas, un creyente solo puede decir, amén, amén, Señor, amén. Es lo que tiene que decir un creyente ante la gloriosa y hermosa palabra del Señor. Vamos a ver, hermanos, hermanas, los errores en la predicación. Hemos estado hablando acerca de todo un trabajo que hay que hacer cuando ya tenemos un texto, la manera en la que lo tenemos que estudiar, la manera en la que nos tenemos que relacionar con el pasaje, y también ya hemos hablado de cómo voy a empezar a desarrollar mi enseñanza, los puntos principales, y después cómo los voy a empezar a desglosar en el momento en que la tenga yo que empezar a ya preparar para una presentación, una predicación, una clase, un discipulado, una ministración en un velorio, donde quiera que sea. Pero en la anterior enseñanza hablamos de cómo tengo que proclamar esa gloriosa palabra de Dios, el carácter, el énfasis, la pasión con la que uno tiene que hacerlo. Pero hay errores, hermanos, hay errores en esta preparación, en esta administración de la palabra. Y no es que este libro hable de errores, pero sí quisiera de este libro que escribe Sugel Michelén leerte un poquito de algo que dice este pastor que creo que lo conocemos, hemos escuchado, hemos sido ministrados por algunas de las predicaciones y la palabra que él de parte de Dios comparte, y él escribe algo en este libro y habla acerca de la iglesia y nos ministra acerca de ese llamado que tiene la iglesia. Y entonces en la página 16 dice, y si la iglesia de nuestros días ha de ocupar el lugar, ha de ocupar el lugar que le corresponde como la sal de la tierra, la luz del mundo, la columna y el sostén de la verdad, sus ministros deben una vez más dejar a un lado lo trivial y dedicarse a la más excelente tarea de estudiar, practicar y enseñar las escrituras
a las iglesias que tienen bajo su cuidado. Sagrado deber, sagrado llamado. En un mundo donde el evangelio de la prosperidad abunda, donde falsos profetas que se paran en un púlpito y hacen más un espectáculo, una plática motivacional o una mezcla, no sé de qué tantas cosas, pero no es la palabra de Dios. Tú, usted, yo y hermanos que no están aquí, que están allá en las iglesias que somos parte, tenemos un llamado a ocupar el lugar que nos corresponde. Tenemos un llamado y no de cualquiera, sino de un hermoso y glorioso Dios. Vamos a orar. Padre, tu misma palabra dice que para este ministerio, ¿quién es suficiente? Hombres que fueron muy cercanos a ti al llegar a tu presencia y estar contigo dijeron, estoy espantado y temblando. Pero la misma palabra nos muestra a hombres muy sencillos que tal vez no sabían escribir con una facilidad como los que estamos aquí, que tal vez escasamente algunas cuantas letras podían trazar, pero que recibieron tu palabra y tú lo dijiste, porque a los que me diste les he dado tu palabra y ellos la recibieron. Danos tu palabra, Señor. Abre nuestro corazón y nuestro espíritu para recibirla y para proclamarla, porque tú oraste por ello y dijiste, no solo ruego por esto, sino por los que han de creer en mí, por la predicación de ellos. Así sea, Señor. Así sea, Señor. Que tu nombre sea glorificado. Aleluya. Amén, Señor. Amén. Amén. Hay errores en la predicación, hermanos, y cuando no le damos ese tiempo de verdad, ese esfuerzo al estudio de la palabra, cuando tenemos el texto y yo luego lo quiero predicar, luego quiero llevarte una enseñanza muy atractiva, muy iluminada, muy lo que quieras, pero no está realmente sacando el mensaje que Dios tiene. Estos son los tres errores. Una predicación impresionista, que quiere decir algo que a ti te deslumbró del pasaje, algo que tú crees que esa es la verdad de Dios, pero no estás estudiando como hemos estado en estos días estudiando el pasaje. Vas a compartir tus impresiones. Esa es la manera en la que este autor lo presenta, así lo llama, la predicación impresionista. Pero no estás transmitiendo la verdad de Dios. El otro error es que estoy predicando como un borracho, estoy agarrando un texto y estoy usando el pasaje para que el pasaje diga lo que a mí me interesa decirle a la gente. Quiero hablar en contra de los aretes, me agarro los pasajes que hablan en contra de los aretes. Quiero hablar en contra de, no sé, cierto tipo de vestimenta, me agarro ese pasaje y órale, ahí les va. Es una predicación ebria, estás mal usando y mal dirigiendo la palabra de Dios. Entonces aquí ya desde que estamos preparando ya hay un error. Y el mensaje, por muy bueno que lo transmita, por muy bien que me desenvuelva, dando una buena pronunciación, leyendo bien, estás llevando un mensaje que no viene de parte de Dios. Y la última es una predicación que también salió de algo que yo entendí, algo que yo creo que es la verdad que está ahí, pero no es la verdad que transmite el pasaje. Y yo creo para este momento, mis amados hermanos y hermanas, algunos de ustedes llegaron con su hermano que estaba a cargo del taller y le llevabas, mira, es que voy a hablar de esto y voy a hablar del otro y aplícate al pasaje. Tu texto dice eso. No, pero es que aplícate al pasaje. Y hermano, es como cuando estás comiendo bien rico con la tortillita, los frijolitos con choricito, el quesito ahumado y lo estás saboreando y de repente te salió la piedrita. Tenemos que aprender a ser fieles al texto. Aquí todavía no estamos predicando, pero una persona que predica de esta manera está siendo una persona que está aplicando mal la palabra.
porque está cometiendo estos tres errores. Libros como este te pueden ayudar a tener una claridad de qué quiere decir con la predicación impresionista, qué quiere decir con la predicación ebria o la predicación inspirada. Habrá que invertir un poquito de tiempo en leer y entender esto. Pero sí tengo claro que han sido predicaciones que han abundado mucho en los lugares donde estamos enseñando, predicando. Sea día domingo, sea escuela dominical, sea en diferentes lugares, ha habido mucho de esto. Y hermanos o hermanas que son encargados de escuela dominical y que tú estás colaborando con ellos y te están diciendo, mira, vamos a meter este pasaje, probablemente tú le mandas, no, mira hermana, voy a hablar esto, y te dicen, no, mira, ve el pasaje, y tú de tu cabeza, no, pero ¿por qué la hermana no puede entender eso? O sea, si está bien claro ahí, ya la hermana, o sea, que si quiere que se haga a su gusto, pues ella que me lo diga. Aplícate al pasaje. El pasaje marca las prioridades. Entonces, estamos viendo, hermanos, estas situaciones donde se están cometiendo errores. ¿Ok? No agarramos el texto y no fuimos inmediatamente a aplicarlo. Hice las labores de la exégesis. Estos son los tres pasos de la exégesis. Los que hemos estado hablando, hermano. Estos son los tres. Hay más, pero son los más, de alguna manera, iniciales. El primer punto, voy a estar viendo que el texto es el que manda, voy a ver su contexto histórico, su contexto literario. El segundo punto es voy a ver esa línea melódica, qué palabras son las principales, cuáles son los énfasis que hay ahí, el mismo texto lo marca. Y brincamos al último paso, bueno, ¿qué estructura tiene el pasaje? Y ahí es donde estamos ahorita, hermanos, luchando un poco. Bueno, como que no lo alcanzo a ver. Mira, ¿hay algún doctor entre nosotros? Ah, está la doctora. Híjole, ya me complicó el asunto, mano. Es como cuando vas a un ultrasonido y dice, ¡ay, se ve clarito el bebé! O sea, el doctor que está acostumbrado lo ve claro. Pero tú dices, ¿de cuál comió? ¿De cuál fumó? Bueno, algo así nos está pasando ahorita que te estamos hablando de esto y dices, no, hermano, hay que seguir, y hay que seguir, y hay que seguir. Entonces, si seguimos estos pasos del exégesis, vamos a llegar a quienes les fue escrito el pasaje, cuál era el propósito y las verdades que Dios dijo para ellos, pero no es el momento ya de predicarlo y de traerlo, porque dijimos que si hacemos eso, vamos a hacer una predicación más intelectual. Es que el diccionario dice las palabras griegas que están aquí, o las hebreas, y los usos y costumbres, y estamos puro diccionario, 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 y qué de la verdad de Dios. O si mi predicación no es muy intelectual, es muy imperativa. Pues así como Isaac fue bien obediente a su padre, así ustedes tienen que obedecer a los suyos. Y así como él no se quejó de nada, usted también calladita su boca y usted camina a donde su papá lo lleva. ¿Es eso lo que dice el pasaje? ¿Es esa la verdad central de ese texto? Tengo que continuar. Entonces, hay errores que se cometen cuando no estudio el texto, pero hay errores que yo puedo cometer si estudio el pasaje y de inmediato yo lo quiero estar aplicando a las personas, a mi audiencia. Y viene este otro punto, hermanos, que se llama reflexión teológica. Y es lo que decíamos hace rato, es todo pasaje yo lo tengo que llevar a Cristo. Pero sin olvidar a quiénes, qué personas están ahí, qué tiempo, qué momento. Lo que hace un rato hablábamos del tiempo de Job. Job pertenece al tiempo de los patriarcas. Entonces tengo que ubicarme en un tiempo y entender qué verdades habló Dios en ese momento a Job, en la época en la que él estaba. Porque cuando yo también ya entendí o hice la reflexión teológica, pero de inmediato también quiero llevar mi predicación a las personas, me olvido del pasaje e inmediatamente lo espiritualizo. Inmediatamente estoy dando un enfoque hacia Jesús sin hablar primero de a quién, o en este caso que estamos hablando de Abraham y de Isaac, estar hablando de lo que a ellos les pasó. Todo esto, hermano, son aspectos que habla, este libro. Y bueno, hermanos,
¿No está Julio? Híjole, Julio. Bueno, mejor no digo nada. No, no, no. Muy bien, hermanos. Errores. El primer error es que estás entendiendo que esto que se está hablando, no nosotros, sino la misma palabra, pasajes como el que leímos de Timoteo, que de verdad la gracia de Dios ha ayudado, a todos nos ha ayudado, pero hablo de los hermanos que han expuesto específicamente ese pasaje de Timoteo. Dios nos ha hablado de qué importante es aprender a trazar bien la palabra de Dios. Y el primer error es que aunque esto me está costando, yo diga, no, 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 seguir por donde ya. El primer error va a ser ese, despreciar a los que te enseñan, despreciar lo que la palabra nos muestra con claridad. Pero de ahí, hermanos, uno de esos errores es cuando improvisamos. O sea, a lo mejor tengo acá mi enseñanza, dediqué el tiempo, ya estoy enfrente del auditorio y en lugar de ceñirme a mi esquema, en ese momento empiezo a improvisar. No, hermano, no, cíñete a la estructura que ya le dedicaste tiempo, oración, estudio, enfoque, cíñete a ella. No al momento quieras improvisar, cíñete a eso, no, perdón, aprieto siempre el botón, lo voy a dejar. Otro aspecto, hermano, es cuando estamos aquí al frente y empezamos a hablar mucho de nosotros mismos. Y a mí me pasó, yo conocí hace tiempo, y ahí el tiempo va avanzando. Y en lugar de que te centres en los puntos que ya marcaste y el tiempo que vas a ocupar para explicarlos cada uno, estás hablando de ti, de esto, del otro, de aquello, y el tiempo es inexorable. El tiempo es inexorable. Se va a ir. Y lo que era importante, que esa audiencia, esos niños, esos jóvenes, esa iglesia, esa familia, esas personas enfermas, recibieran la verdad de Dios, no la van a recibir. ¿Por qué? Estoy hablando mucho de algo que no debo de estar hablando, no es el momento. Otro aspecto también, hermanos, es que nos ha pasado, ¿te has dado cuenta? Tú mismo te evalúas y dices, la regué, o sea, dije cosas que no debía decir y lo que debía decir no lo dije, no me alcanzó el tiempo y lo tienes claro, pero no aprendemos de nuestro error. Lo volvimos a hacer otra vez. Debemos de aprender de nuestros errores. Debes de ser una persona humilde y digas, sí es cierto. En esta predicación no fui eficaz, no fui ordenado, no fui sobrio. No fui intencional, bien, marqué las cosas, no, fui disperso, de repente me enganché en un punto y empecé a hablar más de ese punto y el tiempo se me fue. Y te diste cuenta de eso. Debemos aprender de nuestros errores. Dice el dicho popular mexicano que a veces del plato a la sopa, del plato a la boca, perdón, y se los dije al revés y bien que me contestaron. ¡Ay, Dios! Pero dijera el chavo, era la idea. Tenemos que aprender de nuestros errores. De verdad, hermanos, yo veo, no es que diga que me siento muy grande, pero sí sé la edad que tengo. Y veo hermanos más jóvenes. Y de verdad me bendice mucho verlos predicar con esa claridad, con esa lucidez, con esa fluidez. Y me bendice muchísimo. Me emociona eso. Y yo en momentos con hermanos me acerco y le digo, ¿cómo va bendecido tu predicación? ¿Cómo ha bendecido Dios te usó para mostrarme cosas que antes yo no había visto? Pero igual en algún momento es bueno cuando alguien nos dice nuestros errores. No aprendemos de nuestros errores. ¿No te ha pasado que a veces, a mí me ha pasado, y yo pienso que a ti, no sé, ¿no te ha pasado que a veces escribes mal un pasaje? En tus notas lo escribes mal. Y llegas y lo anuncias y lo empiezas a buscar y ya cuando lo tienes en la Biblia, no es el pasaje. ¿No te ha pasado? Entonces,
Hermano, aprender de nuestros errores, le voy a poner un separador, le voy a poner ahí uno de estos, de estas cintitas, fluorescentes, que me lo marque, ahí no hay pierde. Dice nuestro dicho popular mexicano, más seguro, marca el pasaje, distínguelo para que no haya pierde, para que lo tengas bien. Y si en algún momento ha pasado, a veces citamos mal el pasaje y empezamos, bueno, no es este, y ay, espéreme, ahorita se lo encuentro, y pues no lo encuentro. Ahí luego lo vemos, hermanos. Ahí me dicen, podemos a lo mejor usar de alguna, en el momento de alguna mecánica para salir de la dificultad, pero lo cierto es que se me fue, no lo estoy haciendo bien. Debo aprender de mi error. ¿Cuántas veces te has machucado en la misma puerta el mismo dedo? ¿Cuántas veces? Solo una porque la tercera ya es masoquismo. Pues sí, hermano, o sea, ya estuvo mal. Y hermano, ¿eso nos desconcentra o no nos desconcentra? Sí, hermanos. ¿Y qué se requiere para la predicación? Ser bien claro, bien enfocado, bien claro y bien direccionado. Entonces, hermano, aprendamos de nuestros errores y aprendamos a escuchar. Hermano, a cualquiera de nuestros hermanos que nos bendicen con su enseñanza, con su predicación, cuidémoslo, cuidémoslos. Seamos sobrios. A veces Dios nos ha bendecido mucho, pero seamos sobrios. Esto no es nuestro. Si alguno de nuestros hermanos nos bendice, no fue Él. Es la gracia que de Dios vino a través de Él. Que cuidemos a ese hermano, oremos por ellos. Sepamos cómo decírselo de tal manera que no venga un engreimiento o una soberbia o un desubicarnos y pensar que ya estoy yo flotando sobre la tierra y estoy por encima. Cuando hagamos hecho lo que nos tocaba hacer, digamos, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Caminemos con los dos pies sobre la tierra, pero caminemos con ese corazón agarrado de la gracia en temor del Señor. Algunos de estos tú tendrás que marcarlos y decir, de ese es el que yo tengo que tener más cuidado. Anótalos, por favor. Anótalos. Anótalos y di, me voy a cuidar de este. Me voy a cuidar de este. Tal vez algunos otros tengan que ver con que vas a dar la enseñanza de los niños el día domingo y es viernes y apenas estás queriendo agarrar y es sábado y ahorita estamos a, ¿cómo decías, Julito? Vamos a meterle, ¿cómo dijiste? No, hermano, no. Eso tiene que acabar entre nosotros. Y hay un pasaje que muy bien lo dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Alguno de ustedes ha matado una cucaracha, hermanos? Nunca. Ah, ok. Y son bien lentas las cucarachas, ¿verdad? Te ven y se agachan y se quedan así esperando que les des el pisotón, ¿verdad? Parece que están bailando el jarabe zapateado, ¿no? Pues hermano, así nos tenemos que encargar de hacer morir lo terrenal. Me tengo que encargar. El apóstol Pablo dice, la palabra de Dios dice que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Eres alguien que improvisas? ¿Eres alguien que hablas mucho de ti mismo? No estamos aprendiendo de errores que hemos cometido y se están volviendo cíclicos, vuelven a aparecer y vuelven a aparecer y vuelven a aparecer. No estoy escuchando a los que me escuchan. Y no siempre los que te escuchan te lo dicen de viva voz. Nosotros hablamos varios lenguajes. Cuando hablamos, ¿es lenguaje de qué? De señas, ¿verdad? Y tenemos muchas señas. El verbal, el escrito, el de señas, pero también tenemos el corporal, ¿verdad? ¿No tenemos lenguaje corporal?
Claro se ve cuando un auditorio está cautivo y atento a una predicación. Clarito se ve. Y clarito se ve cuando no. Y se dice que para ser un buen maestro, a ver, dímelo otra vuelta que no lo oí. ¿Cómo? ¿Un qué? ¿Un alumno qué? Y un buen alumno es el que cada rato, maestro, ¿me da permiso ir al baño? Maestro, ¿me da permiso ir a tomar agua? Maestro. Y no luego somos así cuando nos toca estar ahí escuchando. Y empieza el va, viene, va, regresa. ¿Qué lenguaje corporal estoy dando de esa enseñanza? ¿Qué lenguaje corporal? Hermano, no estoy hablando de mí ni te fijes en mí, de verdad. Pero es claro que todo hermano que está predicando y que se está esforzando en esto, hoy tienes claro, ¿es sencillo? No es sencillo. Hoy tienes claro que también no es barato, hay que invertir no solo tiempo, hay que invertir recursos. Hoy tienes claro también que aún teniendo tiempo y recursos, eso no es suficiente. Hay que doblar las rodillas y hay que estar pidiendo a Dios la gracia, la dirección y la plenitud del Espíritu para eso. Y en muchas ocasiones tal vez el predicador no está teniendo la facilidad. En muchas ocasiones al predicador se le va a presentar una situación que él no pensaba porque hay un enemigo que está en contra de la palabra. Hay un enemigo que es el primero que quiere que tus oídos no oigan y tu corazón no se abra a la verdad. Claro que tenemos un enemigo. Claro que el reino de Dios tiene un adversario, un opositor. ¿No lo dice el libro de Daniel cuando Daniel estaba orando? Y no dice que había una potestad que estaba oponiendo. ¿Lo dice o no? Claro. Claro que lo dice. Entonces, desde que nosotros estamos ahí sentados, ¿qué mensaje yo le estoy dando al hermano? ¿Qué mensaje yo estoy dando a la audiencia? Porque yo puedo pararme dentro de una audiencia, sea niños, sea jóvenes, y yo quiero que ellos estén súper atentos, yo quiero que ellos respondan de inmediato al mensaje. Pero si ellos me vieran cómo estoy yo cuando me toca a mí. Y bueno, no lo dije yo, ayúdenme a encontrar. La verdad es que ahorita de repente ustedes saben que tengo síndrome de fatiga crónica y la fatiga crónica me consume la memoria. Y ahorita no me acuerdo quién fue el que dijo que lo que siembras cosechas. Yo quiero una cosecha abundante, pero no estoy dispuesto a sembrar o a ser sembrado por la palabra de Dios. ¿Estás escuchando a los que te escuchan? Su lenguaje verbal, su lenguaje corporal. Aprendamos a transmitir un mensaje corporal. Tal vez la enseñanza no está teniendo la gracia, tal vez la enseñanza no está teniendo la unción, tal vez el hermano no está enfocando bien el pasaje, lo está aplicando como el texto marca, pero seamos humildes. Demos lo mejor de nosotros primero como audiencia, como discípulos, y todos somos discípulos. Y es algo que yo le he dicho a mis hermanos. Aquí está Sarías, Luis, no los veo, ¿dónde andan? Ahí está Luis, gracias. Charis, ¿dónde andas, hermano? No te veo. Allá está. El día que no me toca predicar, porque hay días que no me toca predicar, me siento hasta adelante. Y soy el primero que está dispuesto a escuchar a mis hermanos. Saco mi agenda y hago mis apuntes, no anotando sus errores, equivocaciones, no, lo que Dios me está bendiciendo con su palabra. Y soy el primero en su momento que me hace que, oye hermano, mira, yo no había entendido esto y el momento que lo dijiste me bendijo esto, o yo me acerco cuando yo noto que tuvieron alguna dificultad y hermano, ¿cómo te sentiste? Esto, y de ellos mismos, pues, hermano, esto, lo otro, aquello. Aprendamos a escuchar a los que me escuchan. Amén, hermanos. Errores que tienen que ver ahora con el desarrollo de mi predicación. Leo demasiado y estoy leyendo con mala calidad. Eso que les leí hace rato, créame que me pasé varios días en la semana leyendo y el estar aquí me falló, me equivocaba. Tenemos que seguir esforzándonos,
Porque en algún momento, hermanos, yo como predicador lo veo, cómo bendice cuando tú sacas un texto, lo empiezas a leer y el hermano, la hermana, el auditorio que está, les capta la atención, no solo lo que les dices, les abres al apetito de decir, yo quisiera ese libro, me está interesando eso. Entonces, son errores que cometemos y a lo mejor no me ha pasado una vez, me ha pasado varias, y como hace rato decíamos, a lo mejor soy un prófugo de usar los lentes, no quiero usar lentes. Ya no vemos 20/20, hermano. ¿Sí saben lo que es eso, no? ¿No saben lo que es 20/20? Que se lo explique el oculista, hermanos. No, una visión 20/20 es que no tienes ningún problema, o sea, ves muy bien. Pero luego algunos dicen, nada más ve lo que te conviene. No, 20/20 es no tienes ningún problema óptico, tu vista está al 100%. No, ni el mío, hermanos. Si vieran los aumentazos que te ven, no, pobrecito. Entonces, hermanos, seamos ordenados, me toca leer ese tamaño de letra, lo puedo leer bien, no lo puedo leer bien, saco una copia, la amplío, lo imprimo y ahí en la impresión le pongo el tamaño de letra que sea el adecuado para que yo cumpla mi función. En lo personal, hermanos, yo no soy, y no lo digo porque sea contrario, no, yo respeto mucho a los hermanos que escriben su mensaje, lo imprimen, yo no soy así, a mí me gusta mi agenda, ahí los anoto, aquí está mi agenda y pueden ver las enseñanzas que he dado a lo largo del año. Así es como yo aprendo, así es como a mí me quedan claros los puntos, yo todavía no soy de esto. Olvídate, veo hermanos que ponen aquí su laptop y, ay, pero si pongo la laptop tú ya no me ves, entonces dejemos eso para otra ocasión. Una vez alguien que tenía cada cosa me dice, ay, dice, cuando tú predicas el auditorio piensa que es una grabación porque nadie te ve. Así que nadie se amarga contra ti, dice. Hermano amado, lo que Dios nos lleve a predicar, preparémonos para ello, que no sea este el problema por el cual el auditorio se distrajo, se perturbó y empezó ese itinerante, voy al baño, voy allá afuera, ya no aguanto a este. Aprendamos, hermanos. La proclamación del evangelio es muy importante. No solo hay un mensaje verbal que el predicador tiene que transmitir, hay un lenguaje corporal, pero también nosotros como audiencia transmitimos un lenguaje. Este otro aspecto, citar textos varios y y no explicarlos adecuadamente. Perdón, si es ese, ¿no? Leer demasiado y con mala calidad, citar textos y no explicarlos adecuadamente. Ahora entendemos cómo hay que explicar un pasaje, en dónde está escrito, cuál era el propósito de ese escritor, como yo hice ayer con ustedes cuando toqué el pasaje de Daniel y dije, ¿cuál es el tema principal del libro de Daniel? Y lo ubicamos claramente. Y aunque no toqué todo el libro de Daniel, sino un capítulo y 2 versículos o 3, siempre estuve conectado en lo que yo expliqué de ese pasaje con el propósito principal del libro de Daniel, que es la soberanía de Dios. Entonces, ¿cuántos de nosotros, hermanos, exponiendo en una predicación, y vamos a tal pasaje, y ya lo leímos, y ahora miren, vamos al otro pasaje, y no lo estoy explicando? No, hermanos, no. Si ya no hay el tiempo para explicar, debo de apegarme entonces a mi texto base, a esa verdad, esa estructura, perdón, que el pasaje tiene, y eso es lo que tengo que transmitir. ¿Sí, hermanos? Otro aspecto, y pasa, es una predicación, pero de repente lo olvido, me olvido que mi auditorio no todos son creyentes, hay gente no creyente, hay gente gentil, hay gente que viene por primera vez, me olvido y les empiezo a hablar de como si fueran discípulos, y en lugar de que sea una predicación, empiezo a hablar de un discipulado. Entonces, en lugar de ser una predicación expositiva, la vuelvo temática. Y pasa, hermanos. Y pasa. Y bueno, no era el propósito que les hablara de esto, pero pues ya salió y bueno, que les quede claro para la otra. No.
Por eso tienes ese esquema. Título, texto base, objetivo, puntos que voy a tratar. Y después, en lo que ya estás haciendo, bueno, ¿cómo voy a desarrollar cómo voy a presentarme, cómo voy a presentar el texto o el título, qué introducción voy a dar, de qué manera de esa introducción voy a conectar ya con mi punto 1, qué tiempo voy a ocupar en el punto 1 y qué aspectos voy a dejar en claro a través de este punto 1? Una predicación que no sea distorsionada. Y nos ha pasado, hermanos, hemos estado en algún momento escuchando una predicación y de repente el hermano se fue por otro lado. ¿O no ha pasado, hermanos? Así como que le digo para que no me esté preguntando, pero sí ha pasado. Y el último punto que está aquí, hermanos, es cuando no aprendemos que dentro de la predicación hay momentos donde hay que subir la voz, hay momentos donde hay que pausarla un poco y aprender a modular. Todo esto tiene que ver con la proclamación, hermanos. Y algunos podemos ser muy monotonales, no damos las modulaciones. Y la verdad es que las personas no necesitan mucho. O sea, tenemos un clima que te invita luego a dormirte. Tenemos un clima que te invita luego a distraerte. Y tenemos de repente herramientas. No me capta mi atención, pues hago como que estoy buscando el pasaje, estoy en el pasaje, pero juego y subo 2 versículos y bajo y otros 3 y voy al otro y como decía hace rato, el cuerpo está presente, pero el espíritu anda por otro lado. ¿Y por qué? Porque no le estamos poniendo el énfasis, la modulación a nuestra predicación. Y habrá momentos, hermanos, donde hay que hablar fuerte, donde habrá que hablar algo pausado, y otros, hermanos, donde tal vez podamos hacer alguna mecánica, vamos a ponernos en pie, a ver, esto, otro, para que el auditorio también se despabile un poco. Siempre lo he contado con los hermanos en un curso que fuimos para consejería bíblica, un predicador americano, que de verdad para mí es un reto lo que él hacía. Él exponía uno de los puntos y de repente decía, te voy a dar 1 minuto, 2 para que se lo expliques al que está a tu lado. Y no lo hacía una vez en su tema. Y era bien puntual, empezaba a la hora que marcaba el programa, así como ahorita tenemos ahí una guía donde uno tenía que ir llenando los espacios en blanco y a la hora que tenía que terminar y todos los puntos que tenía que cubrir, los cubría. Todos. Y bien tranquilo el hermano, te voy a dar 1 minuto para que se lo expliques. Al rato que ya lo entendiste, te doy 1 minuto, explícaselo al otro. No, pues a mí no me da el tiempo, hermano. Si yo mismo no me explico y luego quiero que tú se lo expliques al otro, mejor diría, a ver, te doy 5 minutos, ven y explícamelo a mí, o sea, para que yo pueda seguir. Pero a mí ha sido un reto, este pastor, ha sido un reto. También otro pastor que escuché ahora en este curso que fui, su edad, ya un hombre de edad avanzada, con qué pasión, de verdad. Con qué pasión él predica, o sea, dándonos una clase de lo que es predicar el evangelio. Y cuando él dijo, párate varonilmente, de repente él dice, algunos predicadores van subiendo los escalones, ya están tropezando con sus vestidos. Todo el mundo carcajeamos, sí, porque son maniquís, son gente que busca mucho arreglarse eso y no le interesa la palabra. Pero hubieras visto este anciano, hermano, lo digo de verdad, con un gran respeto, este anciano, con esa, dijera en un lenguaje muy mexicano, con esa enjundia, predicando el evangelio. Que Dios nos conceda, hermanos, que nuestro corazón se llene de fuego y que no es tanto que nos estemos cuidando del error de no voy a hacer esto, no voy a hacer el otro, pero sí que seamos entendidos, que puede haber algunas circunstancias y aspectos que nosotros no estamos haciéndolo bien y necesitamos corregirlos. Necesitamos mejorar. Piénsalo, hermano. La verdad es que es una enseñanza muy concreta hablando de los errores. No es una
muy amplia predicación. ¿Qué pasa cuando no sigues tu bosquejo? ¿Qué pasa cuando improvisas? ¿Qué pasa cuando hablas mucho de ti? ¿Qué pasa cuando no hablas bien? Perdón, cuando no aprendes de tus errores, cuando no escuchas a los que te escuchan. Somos insensibles y no estamos siendo dóciles para ser enseñados y ser un mejor instrumento del Señor. El retiro pasado, ya va a tener casi un año, hubo en varios hermanos una resistencia. Yo no he estado en todos los grupos, en todos los talleres de los demás grupos, pero sí lo he visto y tal vez en mi grupo haya quien se resista. Quien en su pensamiento diga, no, 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 yo esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Seamos dóciles, hermanos. Seamos dóciles. Pongamos lo mejor de nosotros. Esto no depende de mi inteligencia, de mi IQ, cuántas neuronas están funcionando. Esto depende de la gracia de Dios. Totalmente, hermano. Por eso la imagen inicial era esto, un largo trayecto que se tuvo que caminar, un largo trabajo, esfuerzo que se tuvo que hacer, pero si no somos cuidadosos, si no somos bien enfocados, sobrios, entendidos de que hay áreas que tenemos que cuidar y mejorar, se va a venir para abajo. ¿Y qué va a pasar? Nos vamos a frustrar, vamos a pensar, esto no es para mí, yo no sirvo para esto. Y si eres para esto, hermano, porque desde que el Señor te salvó para que pregonaras su evangelio. Nada más. Para eso te salvó. Entonces, claro que es para ti. Hermanos, vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Sé que hace calorcito, pero no se preocupen, apenas va a entrar la primavera y después viene el verano. Ánimo, hermano, se va a poner más bueno esto. Cierra tus ojos, hermano, hermana. En este tiempo de meditación, no te me vayas a dormir. Es tiempo de meditación, no de soñación. A ver, ubícate ahí, hermano. Ha habido momentos donde tú has tomado el texto y sin hacer un estudio como ahora lo estás entendiendo, a través de la exégesis, analizar bien el pasaje, leerlo varias veces, checar la lilia melódica, es decir, cuáles son las palabras que ahí están muy claras, las frases, los principios. Sin revisar, hermano, de verdad, con un esfuerzo, con una dedicación, ¿verdad? Ese contexto literario, histórico. Yo luego se lo quiero llevar al auditorio, a los niños. Y tal y como dice este autor, estoy predicando una predicación impresionista. Son las impresiones que yo tengo, una predicación ebria. O sea, nada más estoy agarrando el pasaje para que apoye lo que yo quiero decir, pero no es lo que la palabra dice. Y así, hermano, esas predicaciones que están llenas de pura ley, de puro mandamiento, pero que no están llevando a la persona a un entender lo que es la redención y la gracia del Señor, la obra de Jesucristo a través de su sacrificio, y que se ha cambiado el corazón, transformada la persona desde el corazón. Y estoy haciendo a niños o a jóvenes o adultos simplemente morales. O sea, saben moral, saben ley, pero no han recibido la verdadera palabra y la verdadera gracia del Señor. Qué importante es, hermano, entender que debemos, si estamos entendiendo cuáles son esos errores, arrepentirnos. Ahí tú con el Señor, ahí tú con el Señor, analiza esto, hermano, hermana. Tal vez algunos tengan que corregir desde que han descuidado su comunión con Dios a través de la lectura de verdad comprometida de la palabra y el tiempo de devoción en la oración.
Tal vez tiene tiempo que tú has descuidado esto. Son aspectos que tienes que poner delante de Dios y en su gracia arrepentirte. Qué fuerte lo que dice Paul Washer. Paul Washer. Y si la iglesia de nuestros días ha de ocupar el lugar que le corresponde. ¿Oyes esto? Está hablando de ti. Hay un lugar en el reino de Dios para ti. Hay un lugar en la obra del Señor para ti. ¿Estás dispuesto a ocuparlo, hermano? Serás como en ese momento dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí. Serás como esos apóstoles que, aunque el Señor ya les había dicho todo lo que les devenía, se pusieron a orar porque el Espíritu Santo viniera y se levantaron para ser testigos de su resurrección y pregoneros del Evangelio. ¿Estás cansada, hermana, hermano, de ese niño, esa célula de niños, esa escuela dominical? ¿Estás dolida porque no ves que los otros hermanos o hermanas de verdad tomen la carga, tomen el compromiso? Y te parece que están haciendo las cosas a la carrera, sin dedicarle la atención, la dirección correcta. Y en tu corazón estaba o ha estado el: ya no sigo, mejor alguien más que lo haga. Tienes que poner esto delante de Dios. Hay áreas dentro de tu iglesia que no están siendo atendidas, hermano, grupos de jóvenes. Tú mismo no estás siendo comprometido con las reuniones de la iglesia, reuniones de discipulado. Lo has oído una, dos, tres, cuatro, cinco veces que se está pidiendo hermanos, hermanas, que se levanten a ayudar y a decir: vamos a fortalecer la escuela dominical o vamos a fortalecer estas áreas del servicio, y tú sigues pensando: esto no es para mí. Tienes que poner eso delante de Dios. Tienes que poner eso delante de Dios, hermano, hermana, porque este pasaje que estábamos leyendo aquí en la carta del apóstol Pablo a Timoteo nos está hablando claro y directo a este tiempo y este momento que estamos nosotros viviendo, hermano, hermana. Recuérdales esto, exhortándoles. ¿Qué es una exhortación? Tal vez no lo sabes, ahí está el diccionario. ¿Qué es exhortar? Tal vez alguien tiene pensado: es un regaño, es una jalada de orejas. No, es algo muy diferente. Recuérdales esto delante del Señor. Recuerda esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, en lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Estamos en un momento donde Dios nos está hablando porque Él no quiere hallarnos tal cual estamos, sino que Él quiere hallarnos tal cual Él quiere transformarnos. Que el Señor nos transforme y que seamos ese siervo, esa sierva, que se pueda presentar con ese gozo y de verdad esa comunión en espíritu, de que no tiene de qué avergonzarse delante de sus Señor. Aquel que oirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco te puse y fuiste fiel sobre mucho, te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias aún porque a través de tu palabra nos adviertes lo delicado que es predicar la palabra en el sentido de que en algún momento el error puede venir de nosotros, de nuestro carácter o de la manera en la que estamos presentando la palabra. Y tenemos que ser entendidos, sobrios y muy dóciles a tu palabra y a tu espíritu, de corregir
esos errores que afectan la extensión de tu reino. Bendice a cada hermano, a cada hermana, entender que esto no ocupa nada más nuestras capacidades, sino eres tú el que obras en nosotros, el que con tu gracia y tu espíritu nos capacitas para que podamos ser eficaces para poder proclamar tu palabra. Gracias, Señor, por todo este día, por cada una de estas actividades, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.